Muy buenas tardes. En esta ocasión, no sé si ustedes son conscientes del día que celebramos o que mejor dicho, no celebramos el jueves pasado. ¿Alguien sabe qué día fue el jueves pasado? No, ¿verdad? La ascensión de Cristo. Muy bien. Porque en Alemania es festivo. En Alemania además se celebra el día de la ascensión de Jesús, el día del Padre. Es por eso que algunos, sobre todo en Alemania, o los germanoparlantes, pues tienen el día memorado. Es curioso que aquí en España ni se hace mención. Se hace mención del día de la Asunción de María, en agosto, que además es día festivo nacional. Y de eso no habla la Biblia en ninguna parte. De que Jesús resucitó y ascendió a los cielos, nos habla la Biblia, la palabra, y además las cartas, las epístolas nos hablan de que tal como Él subió, también Él descenderá, vendrá y volverá nuevamente. Por eso hoy nos vamos a ocupar también de este aspecto. Preguntas que requieren respuestas. La primera pregunta que nos va a ocupar, todavía es la introducción, solamente voy a decir los 2 puntos que vamos a tratar hoy, esas 2 preguntas. ¿Por qué buscáis al que está vivo entre los muertos? Eso nos va a ocupar durante un tiempo para considerar la trascendencia de esta pregunta y el por qué el ser humano en el día de hoy todavía pues cree que Jesús sí murió por nuestros pecados, pero ahí se terminó la historia. Como para muchos, con la muerte se acaba toda historia. Y la segunda pregunta que nos va a ocupar es, ¿por qué miráis al cielo? Y los 2 ángeles, parece ser que son los mismos, porque no se les describe más que simplemente 2 hombres en ropa resplandeciente, hablaron a las mujeres que habían ido al sepulcro para buscar a Jesús, el cuerpo de Jesús, y los ángeles preguntan, ¿por qué buscáis al que está vivo entre los muertos? Y a los discípulos que están ahí observando cómo Jesús es llevado al cielo en una nube, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿No tenéis otras cosas que hacer, por así decirlo? Si es Jesús a quien estás buscando, no lo vas a encontrar en el fondo de una tumba, ni lo encontrarás en lo alto de una nube. Estos 2 ángeles aparecen en la tumba y preguntan a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Y es una pregunta antigua que necesita respuesta. Bueno, respuesta de parte nuestra, porque es posible que pensemos, sí, las mujeres estaban en esta condición, ellas habían ido allí y buscaban el cuerpo de Cristo para prepararlo, para conservarlo, para embalsamarlo. Buscaban a un cuerpo muerto. Y los ángeles dicen, ¿por qué buscáis al que está vivo entre los muertos? Nosotros buscamos, incluso estamos tentados a pensar que Jesús murió por nosotros y ahí se acaba nuestra historia, en su muerte. Esta pregunta necesita respuesta por nuestra parte. No busques a Jesús en un sepulcro, no lo vas a encontrar. Tampoco encontrarás, si analizas las nubes, porque algunos están centrados en ver si aparece Jesús, una lucecita que está muy tenue, lejos, a ver si se acerca y está. Mira, si Jesús viniese de esta manera, tuviésemos tiempo de prepararnos, ¿verdad? Si vieron, ahí hay una señal, Jesús viene. Y entonces, bueno, si sabemos que mañana viene el jefe, no, mañana es festivo, aquí no llegan aviones con los jefes, mañana no hay trabajo, no, aquí es festivo, es del día de Canarias. Si supiéramos cuándo viene el jefe para pedirnos cuenta del trabajo que hemos realizado, estaríamos continuamente preparando y haciendo lo que el jefe nos ha reclamado. No lo busques ni en las nubes, ni en el cielo, ni tampoco vas a encontrar a Jesús en tradiciones de una religión muerta. ¿Por qué buscamos agua viva en estanques muertos?
y buscamos vida en el materialismo de este mundo, que es un materialismo muerto. Él no está ahí, no está en tumbas, no está en las nubes del cielo y no está tampoco en las religiones de este mundo. En 1 Corintios 15, versículos 12 hasta el final que hemos leído, nos muestra por qué Él no pudo quedarse en la tumba. Pablo dibuja un retrato instructivo de cómo serían las cosas si Jesús todavía estuviese en la tumba. Miren, el día de la ascensión de Jesucristo son 40 días, nos relata el Nuevo Testamento, en Hechos nos dice 40 días después de la resurrección, Jesús ascendió al cielo. Fueron 40 días que los discípulos tuvieron oportunidad de escuchar las últimas instrucciones que Jesús tenía que darles. Para Pedro fue una restauración de su vida, de su falta de fe. Para Tomás fue un momento para recuperar su fe que se había desvanecido en dudas. Y todos los demás discípulos que se habían resignado pensando que con la muerte de Jesús todo se terminaba. Y Jesús tuvo que resucitar y tuvo que estar esos 40 días con sus discípulos para prepararlos para lo que tendría que venir. Jesús resucitó, estuvo esos 40 días todavía con ellos antes de partir. Pero Pablo dibuja esta situación en el supuesto caso, como algunos piensan que Jesús murió, sí, pero no hay resurrección de los muertos, y niegan su resurrección directa o indirectamente. Y muchos de nuestros contemporáneos, y quiero decir, incluso pueden haber gente en las iglesias evangélicas que dicen, sí, Jesús murió, pero eso de resucitar es algo simbólico, es algo metafórico, es algo espiritual. Y hay Hollywood ha hecho muchas películas acerca del cuerpo de Jesús, de viajantes en el tiempo que van allí y filman la muerte de Jesús y encuentran el cuerpo ya putrefacto. ¿Y cuál es la inquietud? ¿Cuál es la pregunta, la cuestión detrás de ello? Los ángeles preguntan, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Y tendremos que despojarnos de esa contaminación en nuestras mentes de que la muerte y todo se termina ahí. Porque Pablo lo describe así, si Jesús no resucitó, nuestra predicación, es decir, lo que estoy haciendo ahora sería tontería, sería perder el tiempo. Bueno, para muchos que no creen lo es. Espero que para ustedes, para vosotros no. Pablo nos dice y escribe en esta carta que si Jesús no resucitó, si Él permaneció muerto, entonces todos los predicadores han malgastado sus palabras y el tiempo predicando el mensaje de la resurrección, como Spurgeon o Wesley o Billy Graham, Edwards, Moody, Lewis, muchos millones de pastores, de predicadores, evangelistas serían necios tontos. Y por cierto, alguno me llamó tonto. Tonto porque me decía, tu guitarra vale más que tu cabeza. Porque pensaba que lo que predicamos, lo que cantamos, el mensaje que transmitimos es vano. Pero para nosotros, si Jesús hubiese permanecido muerto, desde luego, la predicación sería una tontería, sería vanidad. En el versículo 14 también dice, no solamente la predicación sería vana, sino también vuestra fe sería vana. Pablo nos dice que si Jesús estuviera todavía muerto, entonces estamos perdiendo el tiempo sirviéndole, porque este culto está dedicado ahí, lo hemos cantado en nuestras alabanzas, digno es el Cordero que es Jesús, el Cordero que lleva y que quita el pecado del mundo, el Cordero inmolado. Estaríamos adorando a algo que no es. Si Jesús realmente todavía está muerto, entonces sería mejor que adoráramos una piedra, adoráramos un árbol, una imagen o algo, cualquier cosa, menos a Jesús.
Si Jesús todavía está en la tumba, entonces todo lo que hacemos sería ilusorio, falso y necio. Si Jesús no resucitó de entre los muertos, entonces toda la predicación que has escuchado a lo largo no solamente de los cultos que hemos asistido aquí o en YouTube o en cassettes, algunos todavía tienen cassettes escuchando predicaciones, sería una mentira. Toda oración, todo culto, testimonio, asistencia a la iglesia serían pérdida de tiempo. Si Jesús no resucitó de entre los muertos, eso es lo que está escribiendo Pablo a los Corintios. Es curioso, es trágico que se le tenga que hablar a un creyente, entre comillas, a una iglesia, y esa iglesia hay personas que opinan no hay resurrección de los muertos. Si Jesús no resucitó de entre los muertos, entonces eres víctima del engaño más cruel jamás jugado contra la humanidad, y la fe cristiana sería la burla más grande de todos los tiempos. Nuestro testimonio, en el versículo 15, dice, sería vano. Pablo nos dice que todos los que difunden el mensaje cristiano de salvación a través de Jesús crucificado y resucitado serían mentirosos y falsos testigos si Jesús no resucitó de entre los muertos. Cada vez que abrimos la boca para cantar, adorar, testificar, predicar o cualquier cosa que hagamos en su nombre, entonces seríamos embusteros si Él no resucitó de entre los muertos. Pablo es muy detallado con esto e insiste y continúa. Entonces dice, no habría perdón de los pecados. Yo quisiera compararlo con uno va a comprar, lo que hizo Jesús en la cruz es comprar nuestra vida, liberarla del pecado y de la muerte. Lo que Jesús hace es comprarnos, librarnos de la esclavitud. Y es como si vas a una tienda, no voy a compararte con un frigorífico, pero voy a una tienda de electrodomésticos y compro un electrodoméstico y voy y me traigo la nevera a mi casa y lo conecto y voy. Miren, si vamos siempre a la muerte y permanecemos en la muerte, es como si fuéramos con la factura de haber comprado esa nevera todos los días al electrodoméstico, a la tienda, y le diríamos, sí, he comprado aquí, mira, pagué por esto, lo pagué, sí, mire, aquí tengo la factura. Está pagado, sí, está pagado. Pero miren, el recibo que recibimos es, por así decirlo, la resurrección. Cuando Jesús resucita de entre los muertos, Él nos da la factura, se ha pagado, se ha comprado tu libertad. Y que esté vivo, dice Jesús, es el testimonio, es el recibo. He pagado el precio y ese precio ha sido aceptado para tu libertad. Si no hubiera resucitado, todavía estaríamos envueltos en nuestro pecado, perdidos, condenados al infierno, a la eternidad. Estaríamos perdidos para siempre. Y también hace referencia de los cristianos que habían muerto en Cristo. Y si no hay resurrección, entonces ellos están muertos. Están muertos. Si no hay resurrección, estarían muertos y no habría esperanza de la vida. Y para colmo, al final, en el versículo 19, habríamos vivido nuestras vidas en vano. Está hablando aquí del supuesto caso de que Jesús no hubiera resucitado. Miren, nuestra fe en Jesús no está solamente puesta en la muerte, es cierto. Creemos que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Pero Él presenta la factura y dice, he pagado y estoy vivo para contarlo. Y para ofrecértelo a ti, su resurrección. Sin su resurrección no habría vida. Por eso, aquí no termina la cosa. Y gracias a Dios que Pablo no dejó de escribir aquí, porque podría haber dicho, en el caso de que Jesús no hubiera resucitado, pues estaríamos todos perdidos y sería todo un engaño. Pero Pablo no deja de escribir aquí, dice, pero gracias a Dios, ahora
Cristo sí ha resucitado. Y miren, han pasado 40 días o 43 días, desde el jueves pasado 40, ahora son 43 días. Jesús resucitó y está vivo. Eso es lo que me impactó cuando yo me convertí, tenía 15 años, cuando un grupo de jóvenes iban con un pin aquí, con una pegatina que decía Jesús vive. Yo había escuchado de que él había vivido, porque es lo que nos enseñaban, ¿no?, en la clase de religión, en el catecismo. Jesús había vivido, además habían muchas fiestas para conmemorar su vida, su nacimiento y también su muerte, aunque también estaba ahí la resurrección, pero no le dábamos importancia porque lo interpretábamos como algo simbólico o algo metafórico. ¿Y cuántos evangélicos pueden haber los que también lo entienden así? Pero si Jesús no ha resucitado literalmente, entonces estamos creyendo en una metáfora, ni nada más. La vida no es una metáfora. Nuestra vida es dura y cruda y no podemos confiarnos en una metáfora y tener una esperanza de que quizá haya vida después de la muerte. Jesús resucitó y su resurrección impactó, transformó, influenció de tal manera a los discípulos que en vez de esconderse, salieron a predicar, incluso de llamarle la atención a aquellos quienes habían sentenciado a Jesús. Y cuando llega Pentecostés, que será en 10 días, ya esperen, el día 5 de junio, Pentecostés. Deberíamos ser más conscientes de las fechas conmemorativas, porque si no nos acordamos de lo que fue y aprovechamos, Dios llama a su pueblo, celebren estas fiestas, conmemoren lo que he hecho en ustedes y con ustedes en las celebraciones de estas fiestas. Porque yo quiero que se acuerden. Porque cuando no nos acordamos de la historia, lo dice el dicho, ¿no? El que no se acuerda, el que no aprende de la historia está condenado a repetir los errores del pasado. Lo que estamos viendo en la guerra de Ucrania ahora mismo. Y en muchas otras cosas, en nuestras vidas cotidianas, si no aprendemos de las experiencias y vivencias que tenemos con Dios, con el Dios vivo y resucitado, entonces vamos a ir a tropezones continuamente. Pero gracias a Dios, Jesús vive. Eso, vale, menos, aquí hay respuesta. Jesús vive. Miren, tenemos la única religión, entre comillas, creencia, que sirve a un Mesías vivo. Mahoma está muerto. Confucio está muerto. Buda está muerto. Krishna está muerto. Y vayan enumerando aquí todos los fundadores de alguna religión, alguna secta. Muertos. Todos están muertos. Jesús no está muerto. Él no se quedó en esa tumba. Y el que no le veamos ahora mismo es porque Él fue llevado al cielo. Pero uno tuvo el privilegio, y seguramente muchos más han tenido y tendremos el privilegio de ver a Jesús a la diestra del Padre. Esteban, el primer mártir. No soportaron ver la satisfacción, el gozo, la plenitud de gozo que experimentó Esteban al ver a Jesús, al Hijo de Dios, a la diestra del Padre. Y eso enfureció mucho más a los ejecutores de su muerte, cuando le estaban echando piedras. Les enfureció más porque su rostro estaba radiando vida cuando estaban matándolo. Jesús vive. Por eso no busques a Jesús entre los muertos. Él está vivo. Y vive, y además lo dijo así: resucitaré y marcharé al Padre, porque es mejor que me vaya de entre ustedes para que os pueda enviar
al Consolador, al Espíritu Santo. Miren, por así decirlo, ese tiempo entre medio que estuvieron viviendo los discípulos entre resurrección, ascensión y Pentecostés, nosotros nos encontramos en una situación también en medio. Así, hay una tensión, sabemos lo que pasó, o al menos podemos leerlo en la Biblia, sabemos lo que hizo Jesús, sabemos que Él venció la muerte, sabemos que Él resucitó, si es que creemos en el mensaje bíblico, y sabemos que Él anunció que regresará. ¿Cuentan con ello? Pues deberíamos vivir como eso, como se espera de ese mensaje. Si sé que va a regresar, si Vicente, por ejemplo, su jefe le dice, hasta mañana tienes que pintar esto. Y él dice, bueno, mañana no va a venir, mañana es día de Canarias, mañana no pinto aquí nada. ¿Y si viene? Entonces le verá, no has hecho la tarea que te di. Jesús dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, hallará fe. Y no se está refiriendo al mundo, si están creyendo, sino hallará fe, es decir, en sus discípulos, en ti y en mí. Estaremos creyendo su palabra. Si Él dice, vengo pronto y quiero que hagan esto entre tanto. ¿Qué estamos haciendo entre tanto? Esperamos de ver una señal en el cielo que diga, mira ya, el fin de los tiempos está llegando. ¿Cuántas señales más necesitas? ¿Cuántas señales más necesitamos? Confiemos en que Jesús, resucitado, ascendió a los cielos. Y aquí entramos en la segunda pregunta que hacen los hombres, los ángeles, a los discípulos. Que imagínense esta situación, ellos están ahí reunidos con Jesús, Jesús ha pasado nuevamente 40 días con ellos, están en el monte de los Olivos, en Betania, están ahí en lo alto, y Jesús les da últimas instrucciones, ellos están formando como un círculo alrededor de Jesús, nadie quiere estar lejos de Él, y a la misma distancia, cerca de Él, verle, incluso poder tocarlo. Y de repente, cuando Jesús les da esas últimas instrucciones, las últimas instrucciones fueron, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo. Nos hemos quedado en Jerusalén. Sí, porque primero hay que testificar en casa, ¿verdad? Y no vemos más allá. Pero no, los discípulos lo que hacían es estarse quietitos. Se habían, incluso al final del capítulo 1 de Hechos, leemos que se habían clausurado, se habían encerrado en el aposento alto, donde estaban como con la nostalgia, no estaban haciendo lo que Jesús les había encomendado. Lo cierto es que, claro, el Espíritu Santo todavía no había descendido sobre ellos. Y hacían bien, por así decirlo, estaban reunidos. Porque no decían, no, ahora ya esto se desintegró porque ya Jesús se fue, mira, lo hemos visto subir ahí arriba y ya está fuera de nuestro alcance. Al menos permanecían juntos. Iglesia. Aquí veo muchas sillas vacías. Veo muchas sillas vacías. Bueno, si son 2 sillas está bien porque una es la mía y la otra es del que está ahí con la máquina. Pero si hay algunas sillas más es que hay gente que no pueden venir, no quieren venir, o están más cómodos en casa, porque en casa pueden encender el internet, el YouTube cuando quieran. Jesús nos da encargos y Él dijo, es mejor que yo me vaya para que pueda enviaros al Espíritu Santo, al Consolador. Mira, cuando Jesús es llevado a la nube, delante de sus narices, por así decirlo, ellos se quedan mirando, claro, es que ustedes imagínense, están reunidos, Jesús en medio, y de repente es subido en una nube.
se quedan atónitos mirando al cielo y los ángeles le dicen, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Qué os ha dicho Jesús? ¿Cuál es la tarea que os ha dado? Y no era optativa. Jesús no dijo, bueno, cuando tengáis ocasión, si queréis o si os sentís bien para hacerlo, anunciad el Evangelio en Jerusalén o donde sea. Cuando os sintáis a gusto para hacerlo. No dice eso. Él dice, vais a ser mis testigos. Sí o sí. La cuestión es que a veces somos malos testigos. Un testigo que no habla es un mal testigo. Uno que dice, sí, yo vi algo. ¿Y qué viste? No puedo decirlo. Es un mal testigo. Un testigo que dice, yo he visto eso, yo he experimentado aquello, yo he experimentado que Cristo ha resucitado de los muertos, estaba muerto y resucitó. Y además ahora, delante de nuestros ojos, ha sido llevado al cielo. Y estos dos varones nos están diciendo, ¿por qué miráis al cielo? Jesús va a regresar cuando llegue el momento. No lo sabemos, ni podemos saberlo, ni nos hemos de fijar en las estrellas, en las señales. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Fijarnos en las señales? Nuestra tarea es predicar el Evangelio de que Jesús murió en la cruz, resucitó de entre los muertos y volverá. Volverá. ¿Por qué miramos al cielo? ¿Qué esperamos encontrar en el cielo? Muchos piensan que buscar en el cielo las nubes, interpretar las estrellas. ¿Qué estás buscando? Durante los últimos 3 años los discípulos habían visto al Señor con sus propios ojos y de eso escribe Juan exuberadamente cuando dice lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestras manos tocaron, lo que escucharon nuestros oídos. Hemos sentido su presencia. De eso os hablamos. Habían escuchado predicar a Jesús, le habían visto como amaba incluso a sus enemigos. Padre, perdónales porque no saben lo que están haciendo. Amaba a aquellos quienes eran rechazados por la sociedad, los enfermos, los marginados, los pecadores. Y Jesús había mostrado lo que habíamos de hacer. Pero ahora, en este momento, Jesús ha sido quitado de sus vistas. Y ellos se quedan atrás. Y es posible que nosotros también pensemos, qué privilegio, qué bueno hubiera sido si hubiésemos vivido en los tiempos de Jesús. Qué fácil sería creer. Pues pienso que no sería tan fácil creer. Los discípulos vivieron experiencias extraordinarias y aún así dudaron. Hubo muchísima gente que seguían a Jesús por las señales, los milagros, y siempre estaban buscando una experiencia, un milagro más. Pero al fin de todo dejaron de seguir a Jesús. Y yo quisiera que ninguno de nosotros, ninguno que escuche en este mensaje fuera de esa categoría de discípulo que cuando las cosas se ponen difíciles dejan de creer en Jesús. Precisamente cuando las cosas se ponen difíciles es cuando Jesús nos va a ayudar. Quizá no nos quita la enfermedad, pero sí nos fortalece para sobrellevarla. Quizá no nos soluciona nuestra crisis emocional o familiar o laboral, pero nos da fuerzas para hacer frente. En este mundo es cruel, este mundo es muy cruel y cada vez peor. Tenemos hermanos en la fe que por ser creyentes están en la cárcel, condenados a muerte, están esperando sentencias. Y nosotros aquí, tranquilitos, no, es que hoy me siento indispuesto, no tengo ganitas de ir a la iglesia o de congregarnos. ¿Saben lo que pasa cuando, eso voy a predicar en otro momento de
de qué pasa cuando no estamos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué perdemos cuando no vamos? Los dos ángeles se preguntan, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué estamos mirando quizá más allá de lo que hemos de ver? Jesús no dijo, quédense esperándome hasta que venga otra vez. Algunos pensaban que el tiempo de su ausencia iba a ser corto. Llevamos 2000 años esperando su regreso. ¿Eso quiere decir que no va a venir más? Un creyente, un músico que era muy querido, dijo una vez en un testimonio que ¿cuántos años tardas tú en hacer tu casa? ¿Cuántos años? Un albañil, ¿alguien sabe cuánto se tarda en hacer una casa así más o menos bien? ¿1 año y medio? Pues más o menos. 1 año y medio está bien, está hasta la entrega de llaves. 1 año y medio para hacer una casa bien. ¿Qué mansión tiene que ser la que está haciendo Jesús? 2000 años. Vamos a tener una mansión. Y además Dios quiere que estemos allí con Él. Dios quiere que estés con Él. Por eso subió a los cielos. Y tendremos toda la eternidad. Y lo que dije antes en el tiempo de alabanza. Toda la eternidad para cantarle alabanzas a Dios. Y no nos vamos a aburrir, no decimos, esta canción ya es antigua, esa la conozco, la hemos cantado ya 14 veces. Ya, que venga otro y que componga otra canción que sea más bonita, más actual. En la presencia de Jesús solamente estaremos gozosos, llenos de alegría, completos de estar con Él, de verle cara a cara. No miremos al cielo. Miren que los campos están blancos para la siega. Es tiempo de sembrar y de segar. Hay muchísimas personas necesitadas del Evangelio, necesitadas de la esperanza que transmite saber que Jesús murió, pero resucitó. Y que Jesús ascendió a los cielos para estar con el Padre, para interceder por ti y por mí, y para prepararnos la mansión. Jesús, en la última noche que estuvo con sus discípulos, dice en Juan 14, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Palabras de Jesús a sus discípulos en la noche que fue entregado. Las cabezas, las mentes, las ideas de los discípulos estarían dando tumbos. Se les ha asignado una tarea de testificar en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el fin del mundo. Y esta tarea supera con creces sus capacidades. Se enfrentan a un futuro desconocido y probablemente muy aterrador por lo que vendría. Y para colmo, acaban de ver, de presenciar como su Señor y Salvador, aquel por quien habían dejado todos sus trabajos, habían dejado todo y le habían seguido durante estos 3 años, delante de sus ojos es llevado al cielo y desaparece. O sea que ahora ya no es que murió, sino ahora es que se lo han llevado. ¿Cómo estarías tú en esta situación? Estaban aterrorizados, llenos de más preguntas, y los ángeles preguntan, ¿por qué estáis mirando al cielo? Él os va a capacitar. El Espíritu Santo
todavía no había llegado sobre ellos, pero estaba con ellos. Jesús lo dice, estará con vosotros y estará en vosotros. Y eso es lo que sucede en Pentecostés. Yo quisiera invitarte a que tú invites a Jesús, no solamente que esté a tu lado, como tu acompañante, amigo, sino permítele entrar en tu vida, que Él esté en tu corazón. Y entonces tendrás respuesta a la pregunta, ¿por qué estáis buscando al que vive entre los muertos? Y tendrás respuesta a eso de ¿por qué estáis mirando al cielo? Porque tendrás y tendremos la convicción y la certeza de que Jesús vive. Y aunque ha ascendido al cielo, está en nosotros. Y eso no es algo material, no es algo físico, sino es algo espiritual, pero no por eso menos real. Juan 14:1 dice que Él regresará. Jesús dice, volveré. Pablo escribe a los tesalonicenses en 4:16 que seremos arrebatados, seremos llevados a las nubes cuando el Señor venga. Y en 1 Corintios 15:51 dice que todos seremos transformados. Un día Jesús vendrá por ti y te llevará a casa para vivir con Él y para siempre en el cielo. Y es por eso que Pablo se refirió a la venida del Señor como la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Nuestra esperanza está en su regreso. Nuestra esperanza debería estar únicamente en su regreso, no viendo el pasado, su muerte y su quizá resurrección, sino el Señor Jesús vuelve. Y no importa lo que te depare el día de hoy, ni tampoco lo que traiga el día de mañana, sino descansa en la esperanza de la gloria, que este mismo Jesús regresará a nuestro encuentro para llevarnos al hogar celestial. Siempre que seas una persona que ha aceptado el sacrificio de Jesús, que ha creído que la muerte de Jesús fue por por sus pecados. La persona tiene que saber eso y reconocer y confesar, Señor, gracias que moriste en la cruz por mí. Gracias que me perdonaste mis pecados. Yo me arrepiento de mis pecados y te pido que entres en mi vida. Si has hecho eso, si has sido hecho una nueva criatura, si has nacido de nuevo, entonces Jesús vendrá en tu búsqueda. Y si no has nacido de nuevo, te invito a que nazcas de nuevo, a que invites a Jesús a entrar en tu corazón, en tu vida. Entrégale toda tu vida y con ella todos tus pecados porque Él murió en la cruz por ellos. Y como recibo, como factura de que ha pagado, está la resurrección y la promesa de su regreso, de su venida. Oremos. Señor Jesús, gracias te doy por tu vida en este mundo, también por tu muerte, Señor, y sobre todo por tu muerte, porque con tu muerte, Señor, pagaste el precio que nos correspondía a cada uno de nosotros. Realmente deberíamos morir nosotros en esa cruz. Pero tú pagaste por nosotros, Señor. Gracias por tu muerte. Pero gracias, Señor, gloria a tu nombre, porque resucitaste de entre los muertos, como para mostrarnos que has vencido la muerte, Señor, ese precio que había que pagar por el pecado. Lo has pagado, Señor, y has salido victorioso. Te bendecimos y alabamos por ello. Te ruego, Señor Jesús, porque tú eres el que conoce nuestros corazones y conoces cada cual de los que estamos aquí y de los que están escuchando, viendo este culto en YouTube. Te ruego, Jesús, que si todavía no son tus hijos y tus seguidores, que tu Espíritu, Señor,
provoque en sus vidas sed de ti, hambre de ti y disposición a recibirte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora quiero invitar al grupo de alabanza para que tengamos este último cántico y les invito para que nos pongamos en pie, los que quieran, y los que no, pues pueden permanecer sentados.